Hola, ¿qué tal a todos? Como lo prometí, aquí estamos con Mónica Brosón, que es la autora de los libros que ustedes leen en primero, el de Historia de un corazón roto y tal vez un par de colmillos, y el de tercero, el de Drácula Madero. Yo voy a hacer esta entrevista un poco de acuerdo a lo que se me vaya ocurriendo y todas las preguntas que ustedes me dieron. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Mónica? Buenos días. Pues muy bien, muchas gracias. Pues qué bueno tener esta oportunidad, ¿no? De tener esta interacción, aunque no es precisamente directa, pero pues sí es una forma de comunicarse con los lectores y pues está padre. Gracias, gracias por venir, a platicar un poquito con nosotros. Yo, antes que nada, quiero decirte que los niños les encantan tus libros y tengo varias preguntas, más bien te voy a hacer algunas preguntas de las que nos hicieron los niños. Entonces, la primera pregunta que todos se mueren de curiosidad, que quieren saber, es qué significa la B de Brosón, que dices Mónica B y luego dice Brosón y todos quieren saber qué es la B. Pues la B es el apellido paterno, que es Beltrán. En muchos de los libros sí viene, no en todos, pero en la biografía de atrás sí viene. Y bueno, pues lo suprimí en un principio porque el primer libro que escribí era un diario de un niño de 10 años que se llama Casi Medio Año. Y pues era un niño y la verdad es que me salió muy bien la voz narrativa masculina. Entonces, pues dije, bueno, pues quitamos como, y fue, bueno, mi decisión fue antes de la de J.K. Rowling, porque cuando yo gané ese premio y publiqué ese libro, pues Harry Potter todavía no llegaba a México, todavía ni siquiera se publicaba en el Reino Unido, ¿no? Pero bueno, eso fue para mantener, digamos, un poco el misterio. Y bueno, el Beltrán, pues también lo suprimí porque, pues el otro, el apellido de mi mamá es más original. Beltrán, pues en este país ya sabes que desde reinas de la canción vernácula hasta narcos, y Broso no hay más que la familia. Y luego Broso el payaso que vino a ponernos más sencillo lo de cuando lo deletreas, es Broso como el payaso, pero con N al final. Y entonces, Okey. por eso fue, pero ese es el apellido de mi papá. Okey, qué padre. Y esto me lleva justamente a que otro de los niños me preguntó que cuál había sido tu primer libro. Pues ese, Casi Medio Año, que tal vez por aquí lo podría yo tener. Bueno, sí, este. Esta es una portada medio nueva, Okey, que antes tenía otra portada, pues un poco diferente, pero esta es una edición, la edición más reciente, este, pero sí es este. oye, ¿y cuántos libros has escrito, Mónica? Porque nosotros leemos 2, pero yo sé que tienes muchos más, ¿cuántos tienes? Pues 33 más las antologías en las que he participado. Guau, sí son un montón de libros, ¿no? Sí, Este, Mira, fíjate, dice que los niños me preguntan que si es muy difícil, tú ya con 33 libros, que una vez que escribas un libro te lo acepten en una editorial. pues es que obviamente mientras más libros tienes, cuando además se venden bien y todo, pues cada vez es más fácil. Es decir, cuando tienes ya un tiempo de carrera, no tienes que estar persiguiendo, sí tienes que estar persiguiendo al editor, pero más bien como para darle velocidad al asunto. Pero en general, pues tú mandas tu libro y tienes una respuesta, pues más bien tienes la certeza de que vas a tener una respuesta. A lo mejor no muy rápida, porque son procesos lentos, pero pues sí, y a lo mejor lo que hace el editor es sugerirte cambios o cosas, pero en general sí, pues no tienes tanto problema, ¿no? Oye, yo tengo muchos chavos que les gusta mucho escribir y, por ejemplo, para ti fue muy difícil, ¿cómo le hiciste para que te publicaran el primero? Pues fue un premio. Este Casi Medio Año fue el primer premio Barco de Vapor que se dio en este país. Fue el primer concurso que se convocó y pues yo lo mandé también pues como para ver si es chicle y pega, porque yo estaba chica y nunca había publicado nada, más que ahí como algún articulito en el periódico de la universidad y así. Entonces, pues fue ahora sí que una apuesta y ganó. Entonces, eso la verdad es que sí te abre las puertas muy bien abiertas, porque era un premio que, bueno, en ese momento nadie lo conocía porque era el primero, pero venía de Ediciones SM, en España ya tenía mucho prestigio, lo convocaba el Conaculta también, entonces, pues a partir de ahí fue muy fácil. El año siguiente gané otro
del Fondo de Cultura Económica, A la orilla del viento. Y bueno, pues eso ya, 2 premios, 2 años seguidos con mis 2 primeros libros, pues ya lo demás pues fue muy fácil. Me buscaban a mí los editores para pedirme cosas. No, pues sí, claro. Y otra cosa, que me preguntan es, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un libro? Pues es que eso es muy variable, porque depende de, ahora sí que de la dificultad del libro, de la longitud. El que menos me tardé en escribir fue como 40 minutos, que era un texto para un álbum ilustrado. Me tardé como 3 meses en dar con la idea, pero una vez que di con la idea, me tardé muy poquito en ejecutarla, digamos, ¿no? Y el que más me tardé, se llama Muchas gracias, señor Tchaikovsky, que fue un libro que empecé a escribir, hice como 100 páginas y me atoré. Y entonces cada año lo sacaba para ver si, pues, a ver si me desatoraba con el pretexto de alguna convocatoria o algo así. Y no, hasta que al cabo de 6 años lo saqué, pues ya de esas iluminaciones que te dan y ya lo continué y lo terminé, pero sí me llevó 6 años. Wow, no, pues sí te tardaste. Oye, ¿y qué es lo que te inspira? ¿Cómo llegas a decir: "Ay, quiero escribir un libro de esto"? ¿De dónde salen tus personajes? Pues es que depende también, es un misterio, eso de la inspiración es un misterio. De repente se te ocurre una historia por un detallito que viste, ¿no? O por una frase que escuchaste en una obra de teatro o por un personaje. Hay algunas veces que escribes porque dices, este personaje o esta voz narrativa me quedaría muy bien. Eso me pasa con uno que se llama Memorias de un amigo casi verdadero, que está narrado por el amigo imaginario de mi protagonista. Ah, Y es guau. una voz narrativa muy, pues como muy desparpajado, es un narrador muy igualado también con el lector. Entonces ahí me gustó la voz narrativa y salió la historia, ¿no? Entonces, pues eso, se te ocurren las ideas, se te ocurren también conforme vas escribiendo, ¿no? Vas avanzando el libro y entonces se te ocurren otras historias, meter otros personajes y otras escenas. En fin, la verdad es que para todos es un misterio de dónde salen esas cosas. Sí, a veces ni nos damos cuenta. Oye, y hoy platicando con los chavos, me decía una niña: "Oye, y pregúntale a Mónica qué hace si en la noche está dormida y de repente tiene ideas en la madrugada, ¿se despierta y las escribe o qué hace, Miss?". Pues no, de repente sueño cosas muy chistosas y las apunto, pero nunca me despierto, nunca me despierto. O sea, yo duermo como muy seguiditas todas las horas que tengo que dormir y es muy raro, muy, muy raro. Me despiertan las ganas de ir al baño, eso sí, y entonces voy, porque pues eso no se puede ni postergar ni nada. Pero con ideas, no, nunca me pasa. De repente, incluso en un librito que tengo que se llama Las princesas siempre andan bien peinadas, ahí metí un sueño muy mafufo que tuve y era muy divertido. Entonces ahí está, hay un capitulito de ese libro, pues ahí pongo mi sueño, ¿no? Pero pues eso, cuando sueño algo que es chistoso, luego uno sueñas y según tú en tu sueño tenías una idea genial y ahora que te despiertas, pues resulta que era una tontería. Entonces, pues no la apuntas ni nada. Claro. O sea que, por ejemplo, tú nos puedes decir que todos tus libros, porque yo veo que en el de Drácula Madero sí pusiste que hay unas partes que son de investigación histórica, ¿no? Y claro, no les voy a spoilear el final porque lo estamos empezando a leer, ¿no? Pero sí nos dijiste que cambiaste un poco la historia ahí al final, ¿no? Pero, ¿todas tus historias son pura fantasía o aparte de este libro que tiene una base histórica, tienes algunos otros que también tengan alguna base histórica? Pues no, tanto como base histórica, no. El de Drácula Madero es el único que tengo que sí es histórico, pues, y aunque sí es también mucha diversión y jajaja, hay una investigación muy profusa y muy seria detrás de esa historia, ¿no? Pero en todos meto cosas de la vida real, meto como anécdotas propias, anécdotas con mis amigos, anécdotas de mi adolescencia o de la familia. ¿Qué es eso? Un libro es como una ensalada de todo, ¿no? Entonces son
cosas que pasan, cosas que ves que pasan, ahí de repente puedes meter una noticia que te resultó impactante por cualquier razón y todo, digamos que el tejido con el que entramas todo eso es la ficción. O sea, tú le das como esos adornos o le echas crema a tus tacos, pues, para que sea una historia divertida, que tenga, pues, más carnita, más acción, etcétera, ¿no? Pero al menos en mi caso, prácticamente todos mis libros tienen, pues sí, una carga importante de elementos de la vida real. Okey. Fíjate que a mí, como verás aquí atrás, yo tengo un montón de vampiros, porque siempre me han gustado los vampiros, y tengo una novelilla ahí para niños que se llama Antonia y las mariposas vampiro. Y yo veo que en tus 2 libros, los 2 que yo leo, haces como referencia a los vampiros. ¿A ti que igual que a mí también te gustan los monstruos y los vampiros y todas esas cosas? Pues siempre me gustaron mucho los vampiros. En los 80, además, hubo una moda de películas de vampiros como guapos. Entonces yo, es más, de hecho, un par de mis películas favoritas son dos películas de los 80. Una se llama Los Muchachos Perdidos y otra se llama La Hora de... Bueno, acá le pusieron La Hora del Espanto, que era un título horrible, pero se llama Fright Night en inglés. Y sí, o sea, son ochenterísimas, pero tenían como este concepto del vampiro sexy, guapetón, el del Fright Night era una cosa hermosísima. Y me gusta, pues, me parece como una vida padre y como ese misterio sexy y todo. Entonces sí, sí me gustan, pero luego creo que toda esta saga de Crepúsculo vino a estropear un poco el género. Entonces, pues ya no escribí más sobre vampiros porque, pues sí, la verdad es que esas novelas sí son horribles. Pero yo solo leí la primera así en lectura rápida porque me pareció fea y aburrida. Y eso, como que ya de los vampiros esos que nos gustaban a nosotros, aunque fueran guapos, ¿no? Pero lo mismo, les daba la luz del sol y se achicharraban. Ahora a los vampiros les da la luz del sol y brillan más guapamente. O sea, no, no me gusta. Sí. Y bueno, los libros sí los considero pues como de lo peorcito que hay, ¿no? En cuestión de sagas y demás. Entonces, no. Y se vino esta moda también, después de Crepúsculo, se hicieron muchísimas novelas como del mismo estilito. Entonces, como que dejé a un lado esa afición a los vampiros, pero sí, sí me gustan. Sí, a todos nos gustan los monstruos. Bueno, a mí me gustan mucho los monstruos. Y fíjate que tienes este personaje, bueno, hoy en la mañana te voy a contar una anécdota, está muy gracioso. Mis niños de primero de secundaria no los conozco y estamos leyendo el del corazón roto y hoy en la mañana me dice un niño: "Miss, me quedé todo el fin de semana pensando en la Aeromoza", ¿no? Ah, Porque al principio caray. se enamora. ¿Cómo se pudo haber enamorado de la Aeromoza? Están impresionados con eso. Y luego entra otro personaje del que después se vuelve su amiga, que creo que se llama Nadia, y me preguntan que si tú te basaste, ¿en qué te basaste para hacer este personaje? Que si tú te identificas con ella. Con Nadia. No, Ajá. no, de hecho, toda esa historia, todos los primeros capítulos son una autobiografía que tuvo que escribir mi hermano para una tarea. Y como él no escribe mucho, pues negociamos y yo se la escribí. Y todos, o sea, todo lo de la aeromoza, todos los primeros 3 capítulos, hasta que conoce a nadie en la tortillería, son esa autobiografía. Y por aquel entonces, mi hermano tenía una novia que era así, era como Nadia, tenía el pelo oscuro y los ojos verdes y estaba muy bonita. Entonces, pues era como su novia en turno, digamos, o su galana en turno, y en ella me basé como para diseñar el físico de Nadia. Pero pues no, todas sus características acá vampíricas, pues ya son parte de la ficción también. Sí, claro, obviamente. Oye, y luego tengo otro alumno que se llama Juan Pablo y dicen que por qué le pusiste, así me dijo Miss, ¿por qué le puso Juanpa al personaje de Drácula Madero? Pues porque uno de mis mejores amigos así se llama. No sé si exactamente estaba pensando en él. Bueno, él fue el que hizo la primera portada del libro, porque este que tienen ustedes, me imagino, de Ediciones Castillo, ya es la portada. Ah, pues les puedo mostrar, fíjate, yo también voy por él.
Esta es la edición original, Ah, ya, sí. Sí, ¿ves? nosotros tenemos este. Ajá. Ajá. Bueno, pues tuvo un destino bastante pobre ahí en la primera editorial, que pues ya ni existe la editorial, pero Juan Pablo Gázquez es el que ilustró esta portada. Y bueno, la verdad es que no sé por qué, pero supongo que si hay una razón para que se haya llamado Juan Pablo, es esa. No Yo estaba pensando en el Papa y así. no, no creo, ¿eh? Y, este, a ver, ¿qué más tengo? Porque tengo un montón de preguntas, pero muchas se me repitieron. Ya, me preguntaron que con qué personaje de los que tienes en los libros te identificas más. Pues yo creo que bueno, mi personaje de mi libro de Muchas gracias, señor Tchaikovsky, que ese ya no está en circulación, lamentablemente, ya hace tiempo que salió de mercado, pero ese es un libro que a mí me gusta mucho y que tiene una como fuerte carga autobiográfica. Es una chava que cuenta una parte de su historia en el presente, una chava, pues no sé, que está en sus 30 y que su vida es así un desastre, y a raíz de un encuentro que tiene en el súper, empieza a recordar su vida y un año que marcó mucho su adolescencia. Entonces la historia se va contando en dos planos, cuenta todo lo que pasó allá en los 80 y todo lo que está pasando ahorita y cierra muy bonito. Y ahí pongo un montón de cosas que a mí me pasaron y la pongo a hacer una banda musical porque es algo que es una de mis grandes frustraciones, porque a mí, pues de no haberme dedicado a escribir y si tuviera la voz para ello, me hubiera gustado cantar. Ni tengo la voz, intenté con el piano y tampoco lo logré, entonces es así como la música es una de mis frustraciones, entonces cada que puedo, pues ahí la descargo en los libros, pero yo creo que ese es el personaje con el que más me identifico. Muy padre. Oye, ¿y cómo le haces, por ejemplo, para volverte escritor? ¿Estudiaste algo o cómo le hiciste? O sea, cómo empezaste a escribir? Bueno, es que yo escribía desde siempre. Yo creo que cuando alguien se va a dedicar a una cosa como esta, como escribir, como a la música, a pintar, se le nota desde chiquito. Entonces yo desde muy chica escribía cuentitos, leía mucho y hacía mis propios cuentitos. Tengo de hecho un par que rescataron ahí mis padres, este, y, y escribí siempre y me gustaba, o sea, por ejemplo, en la universidad mis apuntes son todos narrativos y divertidos, porque pues yo oía lo que decía el profe y lo interpretaba y lo escribía como a mí me salía y resultaban cosas padres. Mi diario, tengo diario desde hace 1000 años y lo escribo así como con mucha disciplina. Entonces llegó un momento en el que, pues claro, tenía que decidir qué quería hacer. Estudié comunicación, pues para estudiar una carrera, porque luego la gente piensa que eso te va a resolver la vida, aunque no sea cierto, pero estudié comunicación, que era más o menos lo que más se parecía a lo que yo quería. Y saliendo de la universidad, me encontré un día con el anuncio del diplomado de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Y entonces me inscribí, hice el proceso de selección, me aceptaron y estuve allí 2 años. Pero yo ya escribía desde antes de entrar al diplomado yo ya había escrito casi medio año. Entonces, nada más como que me inscribí y la verdad es que, bueno, fueron 2 años fantásticos para mí, así de los mejores recuerdos que tengo, los tengo ahí, pero ahí lo que te dan es más bien como herramientas. Es decir, tú ya traes como, digamos, esa capacidad de inventar historias. En la escuela o en los talleres lo que te dan es las herramientas para que esas historias que ya se te ocurren las puedas aterrizar en un libro, digamos, ¿no? Sí, claro, pues allá nos conocimos tú y yo, por allí, por esos rumbos, Allá entonces, sí. en aquellos entonces. Oye, te agradezco muchísimo. La verdad, yo soy tu fan y soy tu fan tan es que mis niños leen tus libros desde hace ya muchos años y todos disfrutamos muchísimo la lectura. He pasado muchos procesos de ver cómo leer los libros y finalmente terminamos en leer los libros en voz alta y comentarlos mientras los leemos. Entonces siempre me tardo mucho, pero terminamos los libros.
y me ha Ay, qué padre, gustado Ale. mucho leerlos. Yo leo todos los jueves con todos mis grupos y te digo, el proceso es 1 hora de lectura en voz alta comentada y no leo yo, leen ellos, o sea, cada quien va leyendo un fragmento y vamos comentando la lectura y entonces la lectura se enriquece mucho porque salen muchísimas ideas y sale pues a donde se proyectan ellos. Y Ah, qué padre. y tengo muchos chavos a los que les gusta mucho escribir y les gusta leer. Inclusive es hasta raro para mí que de repente me digan: "Oye, Miss, vamos a leer hoy", y yo así hasta me asombro, ¿no? Porque últimamente los chavos casi no leen. ¿Qué consejo le darías tú a todos estos chavos que tienen la inquietud de escribir? Bueno, lo primero es leer mucho. Yo creo que eso es fundamental, leer y leer cosas que te gustan, ¿no? O sea, de repente yo entiendo que tienes que leer cosas, pues como para la escuela y así, que tal vez no sea lo más entretenido, pero me refiero a cuando lees por entretenimiento, lee cosas que te produzcan emociones. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, más allá que te descubran grandes verdades o te hagan reflexionar en cosas. El chiste es que te emocionen, que te hagan reír, que te hagan llorar, que te enojes, que te pongas contento porque a un personaje le fue bien. Yo creo que esas lecturas son las que son más ricas, ¿no? Y leer con atención, porque si quieren escribir hay que fijarse bien. Los mejores maestros que puedes tener son los escritores que ya han sido publicados, porque ya pasaron ese proceso. Entonces, si tú los lees y los lees con atención, te puedes fijar, ¿no? A ver, como esta historia desde dónde está contada, cómo dividió los capítulos, más o menos ver qué estructura tiene y aventarte. No es fácil aventarte porque siempre tienes como un fantasmilla y aunque tú estés solo en tu estudio con tu compu, siempre hay un fantasmilla que dices, ay, ¿qué tal si esto lo lee mi mamá? ¿O qué le va a parecer? Entonces, todo eso como que resulta muy intimidante. Entonces, yo lo que aconsejo es tener un diario que eso te sirve para muchas cosas, para regresar en el tiempo, recordar, en fin, o sea, es muy útil. Y además para soltarte, porque obviamente pues el diario tiene una contraseña o algo así, porque son las cosas de uno que no quieres que vean y entonces eso te da, pues como eso, la facultad de escribir lo que tú quieras sin estar pensando en quién lo va a leer o qué van a opinar, entonces te sueltas, sí sirve para todo. Y bueno, más adelante, si ven que pues sí, eso, tienes una historia que tienes en la cabeza y no hayas cómo aterrizarla, pues eso, te inscribes en un taller. Pues, muchísimas gracias, Mónica, te lo agradezco mil que nos hayas dado este espacio de tu tiempo, y más mis niños te lo van a agradecer muchísimo. Y No, gracias. pues les mando muchos saludos, pues sigan leyendo y disfrútenlo. Y cuídense mucho, ahora sí que hay que ser disciplinados, a ver si salimos de esta condenada pandemia ya de una vez por todas, pero cuídense mucho y pues eso, les mando abrazos y gracias, Ale, por darme este chance también de comunicarme con ellos. Muchas gracias, Mónica.